Bueno, y aquí nos encontramos en un lugar de Capitán Sarmiento, en el pleno barrio El Tropezón, Tropezón. con Luis Jarque, un viejo amigo, con el cual hemos andado por caminos de la política, del periodismo, ha colaborado con Sarmiento Ed. Luis, muy buenas tardes y gracias por atenderme. Buenas tardes, no, al contrario, Julio. Bueno, y estás en una nueva experiencia, ¿no? Presentando un libro. Me imagino que has escrito muchas cosas, pero libro y en política pocas veces se logra, ¿no? Sí. Y es un gran paso. Sí, para ahí, bueno, no es un libro de política, pero obviamente tiene derivaciones políticas porque es un libro que está ubicado en la década del 70. Claro. Y es la historia de un hombre, de un ex vecino del que me hice amigo cuando vivía en Don Torcuato, un hombre grande, que había escrito sus memorias por una cuestión de reivindicación familiar y no las quiso publicar él, no las quería escribir, pero un día, por una cuestión del destino, me deja el pendrive con todas sus memorias que me parecieron maravillosas. Y bueno, las volqué en el papel, las escribí, puse algunas experiencias personales, algunas ideas políticas que vos conocés que siempre trato de aportar. Y si se puede abrir una discusión mejor, porque tenemos mucho para discutir. Mucho para discutir. ¿Y qué momento, no? Para discutir. Qué momento, sí. Pero, bueno, narra una época álgida de nuestra historia que a mí me gustaría que muchos pibes de la edad de mis hijos pudieran leerlo, sí, porque es minucioso el detalle de muchos hechos de violencia, de esa década que tanto nos costó, que es la década del 70, ¿no? La década del 70, recordemos para los que el 76 ha sido el ingreso de los militares al gobierno y la gran noche negra de la historia de Argentina, ¿no? Sí, yo creo que fue la noche negra, pero con una tormenta que venía de mucho antes. No, seguro. Y bueno, la tormenta, y el libro lo relata. Esto comienza casi antes de que empiecen el accionar de las bandas subversivas. La guerrilla. De los principios de la guerrilla. Es la historia de un hombre que era un español civil y por una cuestión de la vida termina como personal civil de las Fuerzas Armadas. Es decir, le fue mal en la empresa, consiguió trabajo en la compañía en la 601, en el batallón de inteligencia del ejército. Nada más y nada menos, claro. Batallón de inteligencia del ejército, no del Estado. Que quedaba en Viamonte y Callao. Bueno, un tipo muy aplicado, muy inteligente, que a través de su trabajo le ordenan hacer un trabajo burocrático, digamos, pero era tan prolijo, tan minucioso, que comienza buscando bibliografía, investigando sobre el ingreso y egreso de guerrilleros a Cuba, salida y ingreso a Cuba. Lo plasma todo en un documento. Cuando lo ve el jefe militar del batallón 601, se queda admirado de lo que había hecho. Además fue la forma de empezar la guerrilla en Argentina. Claro, sí. En Salta cuando ya empezaban, todavía había recién secuestros de algunos industriales, de algunos militares, pero bueno, él buscaba, tenía la orden de buscar los movimientos de los integrantes de las distintas células extremistas en la Argentina y la conexión entre ellas. Se transforma en un tipo imprescindible para el batallón de inteligencia y empieza a interrogar.
Entonces él se lo llamó el especialista en montoneros. Si uno busca en internet, hay mucha historia sobre él, es una persona muy conocida. Yo no lo llamo en el libro por su nombre propio, por su verdadero apellido, es Miguel, pero yo le pongo Miguel Bilbao Capdeviel, que es muy parecido al nombre original. Él tenía un pacto con los militares que él no interrogaba bajo violencia. Él era un estratega, era sacar información para hilar circunstancias. Sí, él quería que le den información. Bueno, termina con una ametralladora en la mano, yendo a hacer procedimientos, a buscar gente. Sí, porque el contexto era ese. Y bueno. Y su ideología, su conocimiento lo apoyaba. Sí, además de tener una ideología, él tenía una ideología muy nacionalista, porque venía de España, él había nacido ahí. El padre era amigo de Primo de Rivera, que fue el regente de la monarquía española. Bueno, se tuvieron que venir a la Argentina en la época de la Guerra Civil Española, porque eran perseguidos. Él tenía un odio visceral hacia el comunismo y hacia todas esas doctrinas que... El comunismo que destruyó España. Que destruyó, claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Después aparece medio como por casualidad lo del libro, porque yo no sabía, obviamente, que mi vecino, que tenía 80 y pico, casi 90 años, tenía tanta información y tan buena información. Y tan buena. Cuestión que a mí siempre me había apasionado. Siempre me gustó muchísimo la historia que nosotros mismos vivimos. Los que estábamos estudiando, yo estaba en La Plata en esa época, en la década del 70 era bombas todos los días, procedimientos todos los días, desapariciones todos los días. Vamos a ser sinceros, la gran parte de la población aplaudía la llegada de los militares. Eso en el 76, en el 76 no hay duda. No hay duda. No hay duda que fue un alivio, digamos. Claro. Después, bueno, pasaron cosas, yo creo que... a la historia. Siempre decía sí, pero a la historia hay que mirar en el contexto. Una cosa que siempre agradezco al cura Poliachi, que nos enseñó eso en el secundario, contexto histórico. Me acuerdo que nos volvió loco con el contexto histórico de la Revolución de 1816, nadie sabía de qué se trataba. Y si uno no analiza las cosas dentro del contexto de época, no tiene forma de buscar la verdad. Y en esa época, yo creo que nadie se imaginaba lo que estaba pasando detrás de los procedimientos y todas esas cosas. Es decir, yo hablo con cualquier compañero mío de la época y todos sabíamos que alguno había desaparecido. No éramos conscientes de la magnitud de lo que... En pueblos como Capitán Sarmiento no sabía nadie nada, a no ser los que estaban como vos estudiando en La Plata. Claro. Entonces, un día, este hombre era vecino mío, hicimos unas buenas migas, un viejito muy respetable, muy querido en el barrio. Él iba a tomar mate. Sí, no tomaba mate. No tomaba mate, pero... Era muy de charlar en la vereda, él iba a caminar hasta una Shell que quedaba 4 o 5 cuadras, y un día yo estaba viajando en esa época a Córdoba con bastante frecuencia a La Falda, y me dice, qué lindo La Falda, yo cuando era chico mi papá había comprado una quinta en La Falda, qué sé yo. Bueno, la próxima vez que vaya te llevo. Mira, Elvis, no puedo ir. ¿Por qué no podés ir? Porque estoy preso. Estoy preso por crímenes de lesa humanidad. La flauta. ¿Y cómo es eso? Entonces me empieza a contar cómo fue su ingreso a... él todavía está detenido y debe estar todavía. No, falleció hace un año y pico. Falleció. Pero estaba detenido. No podía ir a ningún lado porque estaba con una prisión domiciliaria. Estaba sin tobillera, pero con prisión domiciliaria. Y él tenía una necesidad enorme de reivindicarse ante su hijo y su nieto, que a los que le quedaban vivos. Su hijo y su nieto tenían que saber que él era un hombre de bien, que él no había matado a nadie, que él no tenía culpas, que todo lo que se hablaba en los juicios de lesa humanidad que obviamente los perdió, era una farsa.
Pero bueno, entre otras cosas, en el libro se expresa claramente que él tenía casi más encono y más odio con sus propios compañeros de bando, digamos, que cometían excesos, que con los propios montoneros o gente de él. Los montoneros y gente de él eran enemigos, había que eliminarlos, pero la tarea de él no era eliminarnos, sino descubrir las redes que había entre ellos y demás para que los demás hagan el trabajo. Simplificándolo, como decían muchos chilenos que conocí cuando vos sabías que yo viajé mucho, sí. En Chile decían, el milico la hizo bien, ¿no? Sí. Porque allá no hay tantos desaparecidos. Claro. Bueno, el asunto es que él necesitaba eso, entonces escribió todo. Empezó a escribir sus memorias con fechas, bueno, todo minucioso. Y me cuenta, por ejemplo, entre otras cosas, cómo le había salvado la vida a él, a la mujer de Firmenich, que la tuvo presa, cómo logró que la mujer pudiera tener el parto del hijo de Firmenich en la cárcel en Villa Devoto, y a una amiga de ella, Totona, que el día que explota la bomba en la central de policía, sí. Él tuvo que agarrar la ametralladora para defenderlas porque las querían matar los propios compañeros de él. Claro, bueno, logró salvarla, salvó bastante gente, otra chica de Coti Martínez, de otros centros de detención, estuvo en el Monte Tucumano, estuvo en la escuelita del Monte Tucumano, es patético lo que describe, es horrible, escenas horribles, se encontró con cosas que él nunca se imaginó. Bueno, él quiere hacer una reivindicación de todo lo actuado, entonces lo guarda en un pendrive, ¿no? Y yo siempre le decía, Miguel, tenés que escribir esto, vos no te defendés en el juicio, no te defendés con esto. Dice, no, ya me dijo el abogado que no mueva nada, que no haga nada, porque esto es imposible, esto ya está digitado todo, viene claro. De arriba, yo tengo que dar pena. Dice, me acusan de apropiación de chicos, dice, porque había, no sé, querían endilgar la culpa de la desaparición de no sé cuántos pibes, entonces dividieron un poco entre cada uno de los que estaban, no sé, está bien, yo no pongo la mano en el fuego. No, ni por él ni por otro, pero sabes que puede haber pasado. Sí, no, de hecho hubo muchas cosas que eran obvias que eran falsas, pero había mucha guita de por medio, intereses de por medio, además tuvimos 20 o 30 años de una visión única de esto. No había dos visiones. Hubo un filósofo, creo que portugués, que llegó a la ESMA y miró todo y le preguntaron qué le parecía. Dice, está bien, pero no va a servir nada hasta que no pongan la otra parte. Claro. Por eso me sonó cuando vos... Claro. Yo le digo, la verdad se conoce cuando uno escucha las dos campanas. Claro. Con una sola es difícil. Claro. Por más horrible que haya sido. Por más horrible que haya sido. Así que bueno, un día él tiene un acontecimiento familiar que muere el hijo, golpea la puerta muy desencajado y me da el pendrive. Luis, escribilo vos. Acá tenés, escribí todo lo que quieras. Lo único que te pido, no pongas mi nombre para preservar, no pongas mi apellido. Porque quedaban los nietos posiblemente. Un nieto. Claro. Y si, después me dice, haz lo que quieras, si quieres ponerlo con mi apellido. Bueno, en realidad, por respeto a su memoria, lo puse, le cambié el apellido. Pero bueno, tiene un montón de cosas. El tipo quedó como un agente de inteligencia después, estuvo a las órdenes de Balsa, viajó a Brasil, a Bolivia, buscando cédulas residuales de montoneros. Estuvo en Suiza cuando lo residual de montoneros se reúne para hacer la reivindicación de montoneros y hablar de los 30.000 desaparecidos. Él estaba infiltrado ahí, haciendo inteligencia. Que no eran tal. Sí, también, yo creo que también es otra mentira, pero mentira media, porque es probable que sean 6.000 y pico, igual una barbaridad que desaparezcan 6.000 y pico. Dicen claramente, nunca más decía 9.000, 8.000 y pico. Pero nunca más los que sean. No importa si son 30 o 6.000. Lo que pasa es que 30.000 es una cuestión de plata. Sí. La diferencia entre 9.000 desaparecidos y 30.000 desaparecidos no es la aberrancia de la desaparición, sino el negocio que hay atrás.
Que eso es lo que sigue habiendo plata, posiblemente para madres y abuelas. Sí, algún día se va a saber la verdad de eso. Bueno, no, vos y yo no, por ahí no lo vamos a ver. No lo veamos. Así que, bueno, una vida de película, es una vida de película la de este hombre, falleció hace 1 año y medio, y falleció justo el día que yo estaba en Madrid, que fui a ver la casa donde había nacido. Mira vos. Sí, en Chamartín. Qué casualidades, ¿no? No son casualidades, son causalidades. Ese día le dije a Miguel antes de salir, voy a pasar por la casa donde naciste, cuya dirección está en el libro. Y bueno, ese día, después me enteré que ese día falleció. Así que, bueno, pude plasmarlo, me lo bocharon en 2 editoriales, me lo censuraron, sí, no les gustaba el tema. Quieren tapar un poco, ¿no? La historia esta. Sí, no se anima. Yo creo que hay muchos nombres de personajes reales. Todos los personajes son reales. Hay nombres de militares presos que son reales. No cambié ningún apellido ni nombre. Gente que es mala, son los malos de la película. Sí, sí. Que Miguel los menciona como, bueno, están juzgados, están presos. Es decir, que no escribo nada nuevo. Alguno habrá muerto. Muchos, sí. Pero no estoy acusando a nadie. No. No, estás contando una versión que no es la popular. Es una historia. Es una historia y que tampoco como historia es partidista. No está del lado de ninguno de los dos. Está del lado de un hombre que quiso reivindicar para su familia su forma de actuar en aquellos años de plomo. Que ha tenido sus razones para ser así, y bueno, es nada más que eso. Él tenía mujer todavía viva. La mujer había fallecido hace unos años, estaba separado. Cuando lo metieron preso estaba viviendo en Necochea, estaba como encargado de un edificio en Necochea, y el hijo vivía allá, era capitán de ultramar y falleció, y le quedó un nieto. ¿Y el nieto alcanzó a leer el libro? No, todavía no. Todavía no. El libro todavía La primera presentación que haces de ese libro es el primero. ¿Nombre completo del libro? Es 601, la otra historia. La otra historia. 601 sonó muchísimo. 601 era el nombre de toda la guarnición de Buenos Aires. Sí. Luis, ¿lo presentás cuándo? ¿El sábado? El sábado a las 16:30 en la biblioteca. En la Biblioteca Popular Más Fuerte. Utilizaste la calle de tu casa con la biblioteca, qué casualidad, ¿no? Sí, tenía oportunidad de presentarlo en Buenos Aires, no sé si lo voy a presentar, pero tenía una oferta para presentarlo allá y me gustó la idea de presentarlo en mi pueblo. ¿Qué editorial es? Autores de Argentina. Autores de Argentina, perfecto. Sí. Cuesta mucho publicar un libro en estas épocas. Sí, cuesta mucho y tienen altos costos. Sí, además es laborioso porque más allá de la escritura, hay correcciones, hay errores de sintaxis, hay un montón de cosas, es decir, son 3 correcciones que se hacen como mínimo. Después los diseños de tapa, que el otro, qué sé yo. Yo he escrito algunos cuentos y me ha llevado semanas y semanas con amigos controlándomelo, mi señora corrigiendo, es terrible. Además lo hice mientras trabajo, porque sigo trabajando, así que... Claro, uno no puede parar, no podés ser de esos escritores famosos. No soy escritor. Exactamente. Bueno, tu vida bien. Bien. ¿Ya has sentado definitivamente en Sarmiento? Sí, hace más de 1 año y medio. Perfecto. ¿Estás trabajando para algún laboratorio? No, estoy trabajando para un par de hospitales, haciéndole una consultoría, para alguna prepaga. Ajá. Eso. Siempre a distancia ya. Casi todo, sí. Casi todo a distancia. Qué increíble cómo ha cambiado. La pandemia cambió la historia del país, de las personas como trabajan. Sí. Y este barrio debe ser una de las muestras de eso, porque hay muchísima gente que ha venido a vivir a esta zona y están trabajando a distancia, ¿no? Sí. Bueno, Luis,
Gracias por atendernos. No, por favor. Y bueno, el sábado estaremos allí escuchándote un poco. Nos vemos. Y bueno, y adquiriendo el libro, porque no sé dónde se... No, el libro está, porque la comercialización no la hago yo. El libro está en Mercado Libre. Mercado Libre. Que lo comercializa la editorial. Y sí, hay algunos ejemplares que se van a vender en librerías y algunos que yo tengo que, no sé, de alguna forma los voy a comercializar también, porque a veces la gente me pide, quiero comprarlo, ¿dónde está? Y, perfecto, listo. Luis, muchas gracias. No, y por favor, con mucha suerte, que sea un boom, ¿no? Que sea un bestseller. Gracias, ojalá. Gracias.